Un balo en máscara se estrenó en el Teatro Apolo de Roma el 11 de febrero de 1859. Sin embargo, era una ópera que estaba encargada para o por el Teatro San Carlo de Nápoles. Y desde luego fue, claro, el problema vino, a diferencia de lugares, de que fue la que probablemente la que más problemas con la censura le ocasionó a Verdi, ¿no? El caso es que, bueno, Verdi había firmado el contrato con Vincenzo Torelli, que era el secretario del Teatro San Carlo de Nápoles, lo había firmado el 2 de marzo de 1856, y el contrato decía literalmente, entre otras cosas, claro, que una ópera en 3 actos para estrenar en enero de 1858. Ese era el encargo. Entonces, bueno, la primera idea de Verdi, por supuesto el tema lo elegía él y demás, la primera idea de Verdi era usar un libreto sobre Rey Lear, la obra de Shakespeare, que lo había iniciado Salvatore Camarano, que Camarano, aparte de un libretista prestigiosísimo, había sido el libretista de varias obras de Verdi. La última de ellas, El Trovador, pero murió antes de terminar el libreto del Trovador, y claro, pues lo poco que había hecho de Rey Lear se quedó a menos de a medias. Entonces fue Verdi el que se puso en contacto con Antonio Somma, y con Antonio Somma fue el que redactó el libreto definitivo de Rey Lear. Antonio Somma, Verdi le había conocido en la época en que estaba estrenando o preparando el estreno de Traviata en la Fenice de Venecia. Y Antonio Somma era un escritor muy importante, un escritor dramático importante. Había sido director del Teatro de Trieste durante 4 años, ahora estaba en Venecia, y era un patriota. Había fundado un periódico pues, de naturaleza independentista, digamos, que se llamaba La Favela, o sea, la Chispa o la Centella, que era, claro, pues un periódico nacionalista italiano, y ya digo que era un dramaturgo importante. Algunas de sus obras de teatro se las había estrenado una actriz muy importante de la época que se llamaba Adelaida Ristori. Y esta mujer, por cierto, actuó muchas veces en Madrid, actuaba en italiano con su propia compañía, pero era muy valorada y se la quería mucho. Y de hecho, ella misma hizo aquí en Madrid una obra de Somma, se llamaba Cassandra, que la hizo en el año 1858 en el antiguo Teatro de Variedades, que el Teatro Variedades no existe, estaba en la calle Magdalena, ya casi al final, en la penúltima casa, casi llegando a Antón Martín. Bueno, pues en aquel teatro hizo ella precisamente una obra de Antonio Somma. Entonces, bueno, Somma redactó el libreto de Rey Lear, hizo 2 versiones, una en el año 53 y otra en el 55, que es la que dio Verdi ya por buena. Verdi pensaba hacer una ópera sobre este tema para el Teatro San Carlo, pero él tenía en la cabeza una cantante que se llama María Piccolomini, que había tenido un exitazo tremendo en Europa, tenía 21 años, era jovencísima, cantando precisamente Traviata. Fue, bueno, la Traviata de su generación, y entonces él quería que el teatro la contratase para hacer el personaje de Cordelia. Él se había puesto en contacto con ella, por supuesto, cuando Verdi le dijo eso, dijo que naturalmente que sí, quería hacerlo, y luego resultó que el teatro no la pudo contratar porque ella tenía toda una temporada contratada en Londres y otra en Nueva York. Entonces, claro, no había posibilidad de contratarla para la temporada del 57. Y ahí es cuando Verdi abandona el proyecto de Rey Lear, que ya luego nunca volverá a tomar, nunca volvió a plantearse escribir música para esta obra. Entonces se pone con Somma a pensar a ver qué argumentos, qué temas le pueden interesar. Somma le ofrece un libreto que se llamaba Sordello, que era sobre un poeta, un juglar del siglo XII, que se llamaba Sordello da Goito, que por cierto aparece este hombre, que existió realmente, aparece como personaje ficcional en el Purgatorio de la Divina Comedia, en los capítulos 6, bueno, en los cantos 6, 7 y 8 también.
es el que le va enseñando a Dante y Virgilio dónde están las almas que van a ir al purgatorio y por qué razón. Es muy bonito toda esa parte. Pero Verdi, cuando lee el libreto, le parece demasiado oscuro, demasiado triste, lo rechaza. Luego hubo un compositor que se llamaba Antonio Bucci, que es el que hizo una ópera a partir de ese libreto, pero Verdi no lo quiere. Entonces, claro, Verdi, en una carta que le escribe Antonio Somma, le dice que ha salido pues un tanto escarmentado, vamos a decirlo así, de las obras de gran aparato. En concreto se refiere a Vísperas Sicilianas, que es la primera obra que él había escrito para Francia, ¿no? Un encargo de la Ópera de París, y luego había hecho Simón Bocanegra, y dice que está un poco harto de las obras de gran aparato. Y en esa carta le dice literalmente que quiere algo íntimo y sencillo como la Sonámbula o Linda de Chamonix, pero que no sean ni Linda de Chamonix ni la Sonámbula. Total, que Verdi empieza a pensar pues un argumento posible. Lo primero se le va a la atención que esto le va a pasar varias veces a lo largo de su vida al Ruy Blas de Víctor Hugo, pero claro, enseguida comprende que ninguna censura le va a admitir este tema. Y bueno, empieza a pensar otros temas. Se va a una obra de Antonio García Gutiérrez que se llamaba El tesorero del rey Don Pedro, que García Gutiérrez es de donde partió el trovador y Simón Bocanegra, nada menos. Pero al final, después de toda esta pesquisa, acaba yéndose precisamente a Eugène Scribe, a una obra de Eugène Scribe que se llama Gustavo III. Eugène Scribe, que había sido precisamente el libretista de Vísperas Sicilianas, pues fue un libretista y un dramaturgo, bueno, de un prolífico hasta la extenuación. 135 obras nos ha dejado, que hay todo, de ópera seria, ópera bufa, opereta, en fin, hay obras de teatro, hay de todo. Las malas lenguas decía que tenía negros que le escribían. Bueno, en todo caso, pues el libreto se escribe, sí, obras importantísimas. La Africana o los hugonotes de Meyerbeer son de Scribe. De Scribe es la Adriana Lecouvreur, que luego va a usar Chilea, la Juive de Galemi es de Scribe también, y Los diamantes de la corona, que lo hizo para Auber, que luego esa obra la fusiló Camprodón, precisamente para la zarzuela del mismo título de Barbieri, que en aquel entonces esto era muy normal, porque el tema de la universalidad de los derechos de autor pues todavía no estaba nada claro. El caso es que bueno, la obra por la que Verdi se interesa es el Gustavo III de Scribe, que se había hecho para Daniel François Spritauer, una ópera que había estrenado en 1833, y la que muy poco después en Italia se hicieron dos versiones, también pirateadas, pero sin pagar derechos. Claro, una de Vincenzo Gabussi, que se había estrenado en el año 41, y otra de Saverio Mercadante, con el título del Regente, tenía esta última, que se estrenó en el 43, o sea, 10 años después de la de Auber. Gustavo III es un personaje histórico. El rey de Suecia, bueno, pues el equivalente del José II de Austria, o de nuestro Carlos III, o de Federico el Grande de Prusia, ¿no? Es decir, monarca de la época de la Ilustración. Él era primo de Catalina la Grande y hizo muchas cosas muy buenas. Por ejemplo, bueno, abolió la tortura, la pena de muerte no la llegó a abolir, pero la dejó reducida a casos absolutamente excepcionales. Fundó la Academia Sueca, la que hoy da los premios Nobel, pues la fundó Gustavo III. También creó el Teatro Nacional Sueco, era muy aficionado a la ópera. Él mismo escribió argumentos de obras teatrales, y hay una obra suya, Gustav Vasa, sobre el legendario rey sueco, que es el que independizó a Suecia de Dinamarca. Bueno, pues Gustav Vasa se hicieron dos óperas sobre este tema, una de Johann Gottlieb Naumann del año 86 y la otra la de Leopold Kotzebue de 1792. Pero claro, él lo primero que hizo fue reducir muchísimo los privilegios de la nobleza. Claro, eso le creó unos odios, bueno, absolutamente africanos. Y el caso es que efectivamente hubo una conjura de nobles que se juramentaron para acabar con el rey, para matarle. Se echó a suertes quién le mataría, le tocó a un
conde o duque que se llamaba Johann Jakob Ankarström, y ese hombre efectivamente disparó contra el monarca en un baile de disfraces del 6 de marzo de 1792, que el rey el pobre tenía 46 años y todavía tardó en morir hasta el día 24. Le disparó en pleno baile de máscaras y claro, este es el tema que utiliza Scribe. Todo lo que hasta ahí todo es histórico. Lo que no es histórico es la intriga amorosa esta que está en la obra y que funciona muy bien desde el punto de vista dramáticamente. Y digo que no es histórico porque Gustavo III al parecer era homosexual. Entonces toda esta historia amorosa con la mujer del conjurado pues no es real. Pero bueno, el caso es que ya habiendo decidido el tema, Verdi y Somma se pusieron a trabajar juntos, ¿no? Verdi, es muy interesante la correspondencia entre ambos porque se ve cómo Verdi le va explicando a Somma cómo se tiene que escribir un libreto de ópera y cómo ciertas reflexiones no valen porque cortan el avance dramático y cómo ciertas palabras que pueden sonar muy bien cantadas no funcionan porque no se entienden. Es muy interesante la correspondencia entre ellos dos, pero lógicamente no podemos entrar en detalles. Pero el caso es que se pusieron a trabajar juntos en una fecha rápida, en el 19 de octubre del 57, ya envían lo que, si estuviéramos hablando de cine, diríamos que era un tratamiento. Es decir, una versión completa del guión, dividida en escenas, con todos los diálogos, pero en prosa. Esto se mandó al empresario, Luigi Alberti. Antonio Somma lo mandaba con un nombre supuesto, que en realidad era un anagrama de su propio nombre, Tommaso Annoni, en vez de Antonio Somma, ¿no? Y esto es para que se le envió al empresario, se llamaba, ya digo, Luigi Alberti, para que lo presentara a la censura. La censura, en cuanto lo leyó, lo rechazó. Pero Alberti no dijo ni una palabra. Y entonces su intención es que siguieran trabajando Verdi y Somma y luego, pues ya cuando se encontraran el desastre hecho, pues que tuvieran que, por decirlo en términos vulgares, que apechugar con el desastre. Y desde luego desastre fue, porque ya cuando mandaron el libreto definitivo, pues la censura impuso una cantidad de transformaciones y claro, la cuestión es que el empresario le encargó a otro libretista, que se llamaba Domenico Bolognese, que reescribiera el libreto de acuerdo con todo lo que la censura, todas las modificaciones que la censura había impuesto, que son las siguientes: que nada de un rey, que un duque si acaso, esto es lo mismo que había pasado con Rigoletto, ¿no? Que la acción transcurriese, y dice literalmente, en una época precristiana en que la magia y los espíritus fueran creíbles, pero solo en esa época, o sea, una época precristiana. Eso afortunadamente se pudo evitar. Luego, que emplear cualquier región nórdica, menos Suecia o Noruega. ¿Y qué más? Que el amor no tenía que ser adúltero, sino noble y teñido de remordimiento. Todo esto que estoy leyendo es literal, ¿eh? Más, que no debían aparecer armas de fuego. Y luego, claro, todavía después, que el asesinato tenía que ocurrir fuera de escena, y ya la última modificación es que no podía tratarse de la mujer del juramentado, les debía parecer excesivo el tema adulterino, sino que fuera su hermana. Entonces, claro, Domenico Bolognese, el libretista que le había encargado Alberti por su cuenta, pues redactó el libreto como pudo. Ese libreto se aprobó por censura y cuando Verdi llegó a Nápoles, ya con toda la partitura y todo el libreto hecho, no le habían dicho nada, se encontró con que el libreto que se aprobaba, para empezar, se llamaba Adelia de Ilia di Mari y en vez de desarrollarse ni en Suecia ni nada, se desarrollaba en la Florencia en la época del enfrentamiento entre güelfos y gibelinos, siglo XIII. O sea, un desastre. Verdi, claro, aquello le indignó de una manera que y se negó en absoluto a aceptar estas modificaciones. Es más, amenazó con publicar a su cargo una edición del libreto que le había entregado así en 2 columnas y del libreto tal como se había modificado, porque de 884 versos que tiene el libreto original se habían modificado 297
o sea, más de una cuarta parte, un escándalo total. Que Verdi se negó en absoluto a estrenar la obra en esas condiciones. Naturalmente, claro, esto era una ruptura del contrato y ¿qué pasó? Pues que la empresa le denunció por incumplimiento de contrato. Pero Verdi no se amilanó y le puso a su vez otra demanda a la empresa por daños y perjuicios. Todo eso ocurría pues a finales del mes de febrero. Al final se llegó a un acuerdo, pero eso ya fue en abril, bien avanzado abril, cuando salió el pleito adelante, que Verdi lo que hacía era comprometerse a escribir una ópera nueva para la temporada siguiente, ópera que luego fue Simón Boccanegra, que ya se había estrenado, pero que en Nápoles era desconocida. O sea que cumplió el compromiso, digamos que a medias. Entonces, claro, en esa situación, el 10 de febrero todo esto se había conocido inmediatamente por toda Italia, gracias, entre otras cosas, al periódico musical que editaba Ricordi, que era la Gazzetta Musicale di Milano, que tenía muchísima difusión, que era el periódico musical más importante, y la prensa diaria también había llenado todo de comentarios, etcétera, etcétera. Entonces, el 10 de febrero, una fecha tan temprana como esa, le escribe Ricordi a Verdi, le escribirá 3 cartas. La primera es la del 10 de febrero, y ahí le dice que él le promete hacer todo lo que se haga falta para, si él quiere, darle la obra y estrenársela en la Scala de Milán. Y le dice incluso que ha hablado con el marqués de Calcagnini, que era en aquel momento el administrador del teatro, que era un personaje, un noble pues muy reputado y muy importante, y que el marqués se había comprometido a emplear absolutamente toda su influencia para que el libreto saliese adelante tal y como Verdi quería. Que igual había sido cierta la cosa, porque a fin de cuentas la censura peor era la de Nápoles, que era la censura borbónica, pero la censura del norte de Italia, que era la austríaca, era relativamente la más tolerante de Italia. Pero Verdi no quería. Verdi no quería estrenar en la Scala porque ya estaba peleado con ese teatro desde la época de Giovanna d'Arco, que había sido un desastre, y bueno, había jurado Verdi que él no volvía a escribir una obra para la Scala, que se hicieran sus obras allí, pero que él estrenar una obra, hacer una obra nueva para la Scala, que de ninguna manera. Y Ricordi tampoco le pudo convencer. Bueno, Verdi no volvió a escribir una obra para la Scala ya hasta los años 80, con Otello, nada menos, ¿no? El caso es que por en medio, concretamente el 27 de febrero de ese año, del 58, Verdi le escribe a un amigo suyo de Roma, ¿no?, que se llama Vincenzo Lucardi, que este hombre era un escultor muy famoso, es el que hizo este famoso busto de piedra rosada, que es con Verdi con una cara muy tremenda, muy tempestuosa, muy bonito, que está cuando se entra a ver la residencia de Verdi en Santa Agata, el busto de Verdi que hay allí es precisamente de Vincenzo Lucardi. Entonces, el 27 de febrero, Verdi le escribe a Lucardi una carta en la que, entre otras cosas, le dice: yo preferiría dar la ópera en Roma, primero, para pasar una temporada alegremente contigo y con nuestro querido Vaselli. Vaselli era Antonio Vaselli, que era el hermano de la mujer de Donizetti, era cuñado de Donizetti. Y estos 3 amigos, Verdi, Lucardi y Vaselli, les gustaba muchísimo jugar al billar, que jugaban en casa de Antonio Lucardi, que por cierto Lucardi le solía ganar a Verdi, cosa que Verdi no llevaba nada bien. Pero bueno, el caso es que dice eso, para pasar un tiempo agradable con nuestro querido Vaselli, dice, y segundo, por representar esta ópera a las puertas de Nápoles, porque los estados pontificios hacían frontera con Nápoles y las 2 Sicilias, y hacer ver allí que la censura de Roma había permitido el libreto. Y entonces luego le dice, habla con Jacobacci, como si fuera cosa tuya, y averigua si estaría interesado en hacer la obra en Roma. Este Jacobacci, Vincenzo Jacobacci, era el empresario del Teatro Apolo, que es donde luego se acabaría estrenando, que era donde se había estrenado El Trovador años atrás. Y bueno, si la carta está fecha del 27 de febrero, tardaría como mínimo 2 días en llegar a Roma, y a Jacobacci le faltó tiempo para coger un barco, irse a Nápoles, irse al Hotel Roma de Verdi y en los primerísimos días de marzo firmar con él un contrato secreto para estrenar la ópera en Roma.
que a todas estas, claro, el pleito con el teatro todavía no se había visto. Bueno, pues Verdi ya había firmado un contrato con Jacobacci para hacerla en Roma. El caso es que, bueno, las cosas no fueron tan sencillas como Verdi esperaba, porque la censura romana, la censura de los Estados Vaticanos, pues claro, también tenía lo suyo. Y desde luego, para empezar, se prohibió lo de que fuese un rey, que en todo caso que fuera un noble, y se querían cargarse también toda la parte de Ulrica y el aspecto, bueno, de los sortilegios, el aspecto mágico, vamos a decir, de la obra, por razones de tipo religioso, claro. Y entonces fue Verdi el que, con mucha inteligencia, se había provisto de un ejemplar de una obra que se había hecho 2 años antes en Roma, que estaba de un tal Tommaso Gherardi di Tesla, que se llamaba Gustavo III, y que está en una obra de teatro hablado, que estaba literalmente fusilada de la describe. Y entonces, claro, presentarse en la censura diciendo, ¿cómo han autorizado ustedes esto y ahora a mí me quieren prohibir esa misma escena? Claro, la cosa salió adelante, pero en fin, hubo que cambiar algunos datos. Desde luego no se podía que fuese un monarca, y al final se decidió trasladar la acción a la América colonial, o sea, llevarse la cosa lo más lejos posible. Gustavo III se convirtió en el duque de Warwick. El que salió muy escarmentado de todo esto fue Antonio Somma, que se negó a firmar el libreto. Y el libreto, bueno, pues se publicó como anónimo. Total, al final, la obra, que a todo esto inicialmente se llamaba Una vendetta en domino, se acabó estrenando con el título de Balo in Máscara en Roma, en el Teatro Apolo, pues en el 11 de febrero del 59, como decíamos al comienzo, y fue un exitazo de público absolutamente incontestable. Días antes, para preparar el tema, para calentar motores, podríamos decir, Antonio Baselli, el cuñado de Donizetti, había publicado un largo artículo en la Gazzetta Musicale de Milano, donde hablaba, pues claro, de qué escándalo, que en Nápoles no le han dejado a Verdi estrenar su obra, tal y que cual, y acababa diciendo: la obstinación de la empresa de los grandes teatros de Nápoles ha beneficiado al Teatro de Roma. La vendetta in domino, que luego se estrenó con el título de Balo in Máscara, se estrenará en nuestro Teatro Apolo, y así será cierto que en ocasiones incluso las malas acciones acaban provocando buenos resultados. Un final muy brillante. Total, que ya digo, la obra se estrenó, fue un exitazo de público, vamos, incontestable. Verdi no estaba muy conforme con el elenco, salvo los hombres, pues claro, Gaetano Fraschini, que era el Ricardo, que era famosísimo, Verdi le admiraba mucho, es el que le había estrenado a Verdi el Stifelio, el Corsaro, Battaglia e Legnano, y era un tenor, bueno, reputadísimo. Le llamaban el tenor de la maldición, porque al parecer la escena de la maldición en Lucia de Lammermoor lo hacía con un dramatismo y una convicción conmovedoras. Y el barítono era Leoni Giraldoni, que era precisamente para quien Verdi había escrito el personaje de Simón Boccanegra. Y bueno, con ellos dos Verdi estaba muy contento, pero parece que las mujeres pues no andaban tan bien. Amelia se llamaba Elena Julienne de Jean, era francesa. Ulrica se llamaba Celinda Sbrizia, y Oscar, el personaje de Oscar, el paje que lo canta una soprano travestida, se llamaba Pamela Scotti, que además parece ser que no se sabía el personaje muy bien. Pero bueno, luego ya, según avanzaron las representaciones, se fue asentando. La Gazzetta Musicale de Milán dice en el artículo de crítica, un larguísimo artículo explicando la obra y demás, que el éxito de la tercera representación había sido tal que las localidades de palco, dice, se habían vendido a precios fabulosos, dice literalmente, y que la entrada al teatro, que costaba medio escudo, se estaba vendiendo a 7 escudos de medio, que claro, con medio escudo se entraba al teatro, se podía ver la obra en lo que hoy es el patio de butacas, en la platea, que entonces no tenía asientos y había que estar allí de pie. Y entonces, bueno, pues esa entrada que costaba medio escudo, costaba ahora 7 escudos, lo cual da idea de la demanda que se había producido. Il Filodrammatico, que es otro importante periódico musical en esta época de los estados pontificios,
ponderó mucho la música y su originalidad, y precisamente esa originalidad, en cambio, hubo otros críticos que la denostaban, porque decían que había una gran influencia francesa. En fin, en todo caso, esto es verdad, esa influencia francesa, bueno, pues es uno de los elementos que dan la personalidad y que más interés ofrecen precisamente de la obra de Verdi, que en ese sentido es más compleja y tiene una variedad de registros que no existe en otras obras suyas anteriores. Roger Parker, que es uno de los más importantes estudiosos, ha sido uno de los más importantes estudiosos de Verdi, dice que Balo in Maschera es una obra maestra desde el punto de vista de la síntesis entre estilos diferentes. La gran ópera francesa meyerbeeriana, por una parte, y la intensidad del melodrama italiano que Verdi había llevado a la máxima altura en sus años anteriores. Claro, se refiere a Rigoletto, Trovador y Traviata. Y acaba diciendo, Verdi desarrolla un estilo de gran economía y condensación en la escritura de las arias. Esto es muy importante porque efectivamente es así. Ningún aria del Balo in Maschera tiene la forma convencional ni de rondó, ni, bueno, por supuesto, aria da capo no, eso ya no existía en la época, pero ninguna tiene esa forma convencional. Se atienen a las sugerencias dramáticas del libreto y progresan de una manera lineal y particular. Ítem más, y esta es una de las grandes originalidades de la obra con respecto al propio Verdi, pero con respecto a todo el operismo italiano de la época. Es la primera vez que Verdi prescinde de las caballetas. Es una obra sin caballetas, que yo me atrevería casi a decir que también es la primera ópera italiana de la época que carece de caballetas. Pero bueno, esto no lo puedo asegurar, pero desde luego por parte de Verdi es una grandísima originalidad. Y claro, la influencia francesa es clarísima en ciertos momentos. El final del primer cuadro del primer acto, ese final tan desenfadado, tan jubiloso, cuando se van a ir a ver a la hechicera Ulrica y demás, está en ritmo de galop. Es un galop que, vamos, oído sin saber de dónde viene, diríamos que es de Offenbach, absolutamente. Y Verdi asume esa influencia, pero además lo hace con un contenido dramático absolutamente eficaz para destacar precisamente pues ese carácter poco menos que de ironía que tiene ese instante. Y luego otro aspecto de la influencia francesa que no era usual en el operismo italiano del momento es que tiene 5 personajes principales. No ya la soprano, el barítono y el tenor, sino que además hay otra soprano, que todavía entonces se decía soprano, una mezzosoprano, pero además un personaje escrito que hace falta una voz de categoría, ¿no? Con unos graves robustos y con un agudo también intenso, que es la Ulrica. Claro, es un personaje cuyo precedente está en la madre de Manrico, en la gitana Azucena, ¿no? Del Trovador. Y claro, luego otro aspecto que no tiene precedentes en el operismo italiano de la época y que es clarísimamente de influencia francesa, es la ocurrencia de sacar otra soprano, pero una soprano ligera para el personaje de Oscar, del paje, pero que es un personaje travestido, un personaje de soprano en travesti en esta época, en el melodrama italiano, absolutamente inexistente. Y es, claro, otra de las originalidades y de lo que enriquece precisamente el texto, la construcción textual de Verdi. Es una obra que en ese sentido es interesante porque mezcla lo cómico y lo trágico constantemente. De hecho, la música además está constantemente oscilando entre el modo mayor y el modo menor. Julian Baden, que es el que ha escrito probablemente el más importante tratado sobre el operismo verdiano, vamos, con una intuición maravillosa, ha dicho que, o ha escrito que, el Balo in Maschera es el Don Giovanni de Verdi. El Don Giovanni de Verdi, está muy bien dicho. Es decir, una comedia con un lado oscuro y un final trágico y con una seriedad y un aspecto oscuro mayor que en Mozart, como corresponde, dice, a una obra escrita en tiempos del romanticismo. En todo caso, evidentemente, lo que caracteriza al Balo in Maschera es esa mezcla de géneros en que hay elementos pues,
que proceden de fuentes distintas y que sin embargo están perfectamente unificados. Está el lamento, digamos, característico del melodrama italiano. Aquí sería el eco Lorrido Campo que canta Amelia en el acto segundo. Está el aria de venganza, pues claro, el eri tu de Renato del acto segundo. Está la pieza de carácter, porque claro, como el personaje principal se disfraza de marinero para ir a ver a la hechicera Ulrica, pues da pie a una barcarola, que además es una música preciosa, pero claro, está en otra línea distinta. Pues eso, la pieza de carácter. Luego está el elemento fantástico, claro, Ulrica, que es una hechicera que le pronostica su asesinato al personaje principal y que a la soprano, que ha venido también a consultarla, la manda al campo de las ejecuciones a que coja una planta. Esa planta, aunque esto no se dice, lógicamente es una mandrágora. Entonces ese aspecto fantástico y siniestro pues también está aquí. Y está luego la dimensión, yo sé, elegíaca, Ricardo, la primera aria que canta, la Rivedrana el éxtasis, que es muy, muy bonita, pues está en otra dimensión diferente. Y por supuesto, y esto es importante destacarlo, esa vulgaridad deliberada que usa Verdi precisamente para desacreditar a ciertos personajes y que es la que había usado en Rigoletto para la música de los cortesanos. Porque claro, la música de los cortesanos es deliberadamente vulgar, que es una manera de darnos el punto de vista, la opinión que el compositor tiene acerca de esos personajes. Aquí lo tenemos exactamente igual, en el final del acto segundo, cuando se ríen de Renato. Esa música es, vamos, de una vulgaridad casi insultante, absolutamente deliberada por parte de Verdi. La música, en definitiva, refleja sobre todo las situaciones dramáticas a través de elementos armónicos. Por ejemplo, Ricardo entra en escena en do mayor y en cuanto aparece el paje Óscar con la lista de los invitados al baile, ve el nombre de Amelia y entonces canta uno de los momentos más bonitos de la obra, es en la Rivedrana en el éxtasis. Si él entra en do mayor, en la Rivedrana en el éxtasis está en fa sostenido mayor, o sea, está a la distancia inasumible armónicamente, porque es una distancia de tritono. Es decir, ahí, antes de que sepamos qué pasa, ya Verdi solamente con el esquema armónico nos ha dicho este amor es imposible. Que efectivamente va a ser así. Y además a lo largo de la obra va a haber una constante oposición entre tonalidades con bemoles y tonalidades con sostenidos. Las de los sostenidos, la mayor parte de veces, están precisamente asociadas al personaje de Amelia, ¿no? Y claro, esa mezcla de lo positivo y lo negativo, pues está, antes creo que lo he comentado, en la constante juego con el modo mayor y el modo menor, que un mismo fragmento, una misma aria, pasa de un tipo de emotividad al otro y de manera absolutamente insensible. No hay una estructuración armónica a gran escala de tipo sinfónico, pero casi. El preludio empieza en si menor, luego pasa por fa mayor y acaba en si bemol mayor. Si bemol mayor y re bemol mayor van a ser las dos tonalidades más abundantes a lo largo de la obra. Y entonces el acto primero empieza en si bemol y acaba en la. Y el segundo empieza en re, que es la subdominante de la, y acaba en si bemol mayor también, como había empezado el primero. Y el tercero empieza en la dominante de si bemol, es decir, fa, y acaba en si bemol también, pero si bemol menor, porque es la muerte del protagonista. Es decir, que no hay una construcción dramática a gran escala de tipo sinfónico, como lo hay en las obras de Mozart, por ejemplo, pero estamos muy cerca de ello, estamos bastante cerca. Y luego, claro, el uso de la orquesta por parte de Verdi, hay una riqueza de matices. Cada escena tiene un color particular y en muchos momentos he utilizado obligati para destacar ciertos elementos emotivos de determinadas áreas. Pues yo qué sé, la flauta y el clarinete, cuando Ricardo canta lo de la Rivedrana el éxtasis, al hablar del personaje de ella, pues eso, el fagot y el clarinete le da un colorido especial a su ensoñación del personaje de Amelia. La propia Amelia, cuando canta lo de Lorrido Campo en el acto segundo, tiene un absoluto obligato a todo lo largo del aria de un corno inglés, lo cual además le da un colorido muy particular a toda la
la escena de ella. Incluso Renato, cuando en su área de venganza, en el Él y tú, habla de ella y la recuerda, pues ahí lo que hay es un movimiento, un juego entre el arpa y dos flautas, que esa parte, cuando habla de ella, cuando dice lo de O dolcezza, pues evidentemente le da un colorido particular a esa evocación que él tiene precisamente del personaje, de su amor perdido por el personaje, en definitiva. Valo in Maschera en su momento fue pues una de las óperas más populares de Verdi, junto con El Trovador, pero luego su prestigio fue poco a poco decayendo y en los años 20, del siglo XX, cuando se produce el renacimiento, la recuperación de Verdi, sobre todo a través de críticos y de autores alemanes, pues empezó a considerar como una obra menor dentro de la producción verdiana. Hay antecedentes, porque por ejemplo Boito, en cierta ocasión en casa de la Condesa Maffei, en el salón de la Condesa Maffei, dijo, además así, que era la peor ópera de Verdi. Se quedó tan contento. Luego, el mismo año más tarde, recapacitó y se arrepintió públicamente de lo que había dicho. Pero, en fin, incluso en 1888, cuando la obra se repuso en Londres, Bernard Shaw, que aparte de un gran escritor, era un eminente crítico, dijo de Valo in Maschera que era el tipo de ópera de la que Wagner ha librado al teatro musical. Luego también el propio Bernard Shaw se arrepintió de sus palabras y lo dijo por escrito. Hoy realmente Valo in Maschera ha vuelto a conquistar pues la reputación que se merece como una de las obras verdaderamente más singulares y más originales, bueno, no ya de todo Verdi, sino de toda la historia del melodrama romántico italiano. En definitiva, y por concluir, démosle la palabra una vez más a Julian Baden, que de su gran estudio sobre Valo in Maschera acaba diciendo que de las obras escritas entre la Traviata y Aida, un Valo in Maschera es la que mejor mantiene la dramaturgia por la simple razón de que es la que más se aproxima a la perfección, tanto por la forma como por la respiración musical y el equilibrio entre las ideas. Y destaca todavía, dice, lo cómico y lo trágico son un juego de luces y sombras que constituyen la base musical del drama, y los personajes son la encarnación de las fuerzas del conflicto. Y concluye muy lúcidamente diciendo, en suma, Verdi, gracias a una variedad de matices inexistente en Auber o en Mercadante, ha sido capaz de transformar una trama ingeniosa, pero mecánica, en una convincente parábola sobre la condición humana.